Tenemos visitas. Tenemos visitas en el estudio. Y vemos sí. bien, lo vemos bien porque yo lo vi y entró. Buen día. Muy bien, y eso habla muy bien de nuestra vista en ese caso. Y vamos a hablar de la vista porque tenemos un especialista en la materia, conectado ya con imagen, y ahora ya lo estamos saludando, al doctor Pablo Casón, es médico oftalmólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, fellowship en retina y vítreo, especialista en retina clínica y quirúrgica y en oncología ocular. Y vamos a tratar un tema que es el de la retinopatía diabética. Bueno, nuestros amigos de FUSAVE, de la Fundación de Salud Visual, que siempre deja sus mensajes en el programa y nosotros acompañamos esos mensajes, bueno, justamente tiene a estos grandes especialistas como el doctor Pablo Casón. Bienvenido, doctor Casón, aquí Alejandra Zúcoli y Carlos Clerici, los saludamos. ¿Qué tal? No se escucha. Momento que hay. Espere. Ahí. 1, 2 y 3. Buen Ahora día. sí. Ahora sí. Ahora Buen sí. día. Buen día, Carlos y Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para tratar este tema, que creo que es muy importante, ya que mucha gente padece esta enfermedad, no lo sabe. Uno de cada dos no sabe que tiene diabetes, que no está diagnosticado. Y en el tema que nos compete hoy, uno de cada tres pacientes que son diabéticos no saben que sufren de retinopatía diabética, así que creo que es importante el tratamiento de esto, ¿no? La diabetes, claro, es un fenómeno que sabemos es una enfermedad que se ha desarrollado con más intensidad en los últimos tiempos y que tiene que ver con los modos de alimentación que hemos tenido, ¿no? En esta modernidad. Y bueno, y ahí es donde uno desconoce que la tiene y claro, empiezan los problemas de visión, se notan, se atribuyen a otros factores. ¿Cómo es el tema? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que cuando comienzan los síntomas por retinopatía diabética, ya es tarde. Es decir, que calculemos que casi un 5% de los pacientes que consultan por un síntoma y son diabéticos después de 10 años de diagnosticada la enfermedad, tienen mucho riesgo de ceguera. Y aproximadamente un tercio de ellos va a tener una reducción de la visión, casi a la mitad, y nunca hicieron un control. Ahí sí está el mayor problema. Creo que el diagnóstico de esta entidad es clave. O sea, el control oftalmológico es muy importante, ¿no? Jugamos un rol muy importante para ello. Lo escucho y digo, bueno, es como una placa urgente, ¿no? De crónica para decir, atención, ¿no? Es urgente porque es tu noticia, es observar lo que podés mejorar o lo que podés prevenir si sabes este diagnóstico a tiempo. Exactamente. Una placa urgente. Entonces tenemos que estar atentos de cómo podemos empezar ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como primera medida, sabemos que hay diferentes tipos. La diabetes puede afectar a diferentes edades. Pero, por ejemplo, en los tipos de diabetes más conocidos, diabetes tipo 1, por ejemplo, diabetes juvenil, que se denominaba, el control deberá realizarse una vez diagnosticada la enfermedad, ya a los 5 años, en forma anual. Hay que controlar ese fondo de ojos. Okay. En pacientes diabéticos mayores de 30 años, el control será anual, pero va a depender de la severidad de la enfermedad, que está determinada por el retinólogo. Y en el caso de una embarazada, tenemos que hacer un control ya desde el primer trimestre en adelante, porque si bien no está contraindicado el embarazo ni un parto natural en una embarazada, tenemos que saber que sí puede haber una progresión de la enfermedad por un desbalance metabólico. Así que el control tiene que ser estricto en estos casos. Entonces, después de la placa es contrólese una vez por año, que también Fusavi lo dice, ¿no? Que es la importancia de saber, o sea, es contrólese los ojos, los ojitos. Ahora, usted mencionaba el diabetes tipo 1, que es la enfermedad que tiene, bueno, por insuficiencia renal, conocemos, bueno, toda la problemática desde muy temprana edad. ¿Qué pasa con los de diabetes tipo 2? O sea, con los de la mala alimentación, la más frecuente hoy día en el sentido de que es porque comimos mal, llegamos a una situación de que el azúcar en sangre ha subido demasiado. ¿Hay riesgo de contraer también esta enfermedad de la misma manera? Exacto. El riesgo de que cuanto más dure la enfermedad,
y no haya un buen control metabólico, un buen control de su glucemia, más riesgo tenemos de padecer retinopatía diabética y mayor severidad va a tener la enfermedad. Así que el control con un diabetólogo, la dieta adecuada, etcétera, es muy importante, muy importante. Lamentablemente, nosotros vimos los efectos de esta pandemia que acabamos de pasar, muy tristes porque no teníamos manera de poder controlar a los pacientes, había mucho temor en concurrir a la consulta, sumado a ello, el descontrol con las dietas, que no se hizo adecuadamente, y llegamos a un punto más tardío en el diagnóstico de la enfermedad. Si bien esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera en el mundo, lo que tenemos que dejar en claro para toda la gente es que es totalmente prevenible esta ceguera. O sea, si nosotros hacemos los controles adecuados con el diabetólogo, los controles adecuados con el oftalmólogo, con el retinólogo, que debe hacer un examen de fondo de ojo dilatado el paciente, tenemos muchas chances de poder prevenir que esta enfermedad se desarrolle o incluso tratar de detenerla cuando ya se ha iniciado. Bien, ¿y cuáles serían, a ver, enfoquémonos en algunos síntomas, digamos, qué es lo que puede aparecer? ¿Visión borrosa, manchas, puntos Bueno, ciegos? el paciente puede referir de una disminución de la visión inicial a ver justamente esas famosas moscas volantes, escucharon mencionar varias veces, Sí, esos sí. puntitos que dan vuelta por allí, que no, digamos, No tienen. no saben a qué se debe, tiene que ser una alerta para que el paciente pueda concurrir a las consultas. En algunos casos, cuando ya la afección llega a la zona central de la retina, pueden ver hasta distorsionada una imagen, lo que se denomina metamorfosia. Y en esos casos, concurrir a la consulta es importantísimo. Y bueno, ¿y qué métodos terapéuticos? ¿Hay métodos terapéuticos? ¿Hay medicina? ¿Hay Sí, gotas? ¿Qué es lo que se usa? bueno, lo que generalmente usamos nosotros, primero el diagnóstico obviamente es importante, ¿no? Lógico. El examen oftalmológico, los métodos de diagnóstico que tenemos hoy en día, se ha avanzado muchísimo en esto. Este, y, y dentro del tratamiento que nosotros tenemos drogas que son, se denominan antiangiogénicos, han tenido mucho desarrollo en estos últimos años, han permitido estabilizar la enfermedad. La terapéutica con láser también es muy importante. Y luego procedimientos quirúrgicos que ya son para las etapas más avanzadas. Pero existe una posibilidad de tratamiento en cualquiera de sus etapas. En cualquiera de sus etapas. Es muy importante estadificar la enfermedad y ver qué tratamiento es el conveniente para cada paciente. Esto, digamos, viene de adentro del cuerpo de la persona, digamos, estamos hablando de la diabetes. No hay factores externos, uso de cierto tipo de anteojos o no uso de anteojos que puede provocar la enfermedad. Es otra cosa absolutamente distinta, ¿no? Hay otros factores que podemos considerar nosotros como importantes desde el punto de vista general de la salud. Es decir, el que padece diabetes, sabemos que tiene que tener muy bien controlada su presión arterial. La hipertensión puede favorecer la progresión de la enfermedad. También el colesterol elevado, el tabaco, muy importante. También hay que destacarlo como uno de los factores que aumentan la velocidad de desarrollo de la enfermedad, de progresión, mejor dicho. Pero dentro de otros cuidados, no, es más que nada el control metabólico, lo que hablábamos recién. La lectura o cualquier actividad visual no va a empeorar el cuadro. Es algo como dice, endocrino, de adentro para afuera, De tiene que ver adentro, exactamente. exactamente. Viene de adentro y lo que podemos decirte hoy, y te dice el doctor, es importante ir a ver cómo andan tus ojitos. Estamos en el Día del Niño. Sí, esos ojitos Exacto, lindos para saber cómo exacto. estás. Y si tenés diabetes, decíselo al oftalmólogo. Yo tengo mi oftalmóloga, Andrea Bottini, que nosotros nos vamos a ver. Y es muy importante, Lucía Belén, nuestra hija, fue esta semana, porque es importante saber qué es lo que te está pasando. Y si tenés diabetes, comunícaselo, porque te van a
te van a mejorar la vida, porque no vas a llegar a que se te rompa la visión, ¿no? Es interesante, son esos milagros que uno hace que nunca vas a ver que le fue mal, pero sí vas a ver que va a tener una vida sustentable, mucho más amorosa, ¿no? Cuidándose los ojitos. Tal ¿No? cual, Carlos y Alejandra, creo que uno de los puntos más importantes, tengo pacientes que tienen ya edades avanzadas y gracias a un cuidado correcto de su visión, un buen control clínico con un diabetólogo, etcétera, han llegado perfectamente no han perdido absolutamente nada de visión, salvo por otros temas relacionados a su edad, pero pueden vivir una vida plena y realmente se llega a prevenir cualquier tipo de alteración que pueda tener la retina en estos pacientes por la enfermedad, ¿no? Por la enfermedad general. Vamos a recordarle a la gente, hablamos de FUSAVI, de la Fundación de Salud Visual, recordar su portal fusavi.org.ar, allí van a encontrar también mucha información al respecto y bueno, dudas que se puedan presentar respecto de la visión, obviamente para eso está también la fundación, ¿no? Un lugar para calmar, ¿no? Por estas preguntas que Sí. a veces uno no sabe dónde hacerlas. Gracias a FUSAVI, nosotros tenemos un programa de seguimiento de estos pacientes que son de bajos recursos, como ustedes saben, no tienen acceso a otros centros de atención, etcétera. Se pueden comunicar con la fundación y van a recibir un cuidado pleno de ellos, de sus ojos. Y a mí me tocó justamente hacer parte de mi formación con el doctor Ricardo Dodds, que fue el fundador de FUSAVI. Trabajé con él prácticamente un par de años al lado de él. Y justamente entender que no solamente el cuidado va a los ojos, sino también a la persona y a su entorno, a la posibilidad de su inserción laboral. Y creo que eso tiene un valor incalculable. La vida más simple, más fácil y en compañía. Así es. No ver es muy importante para ir construyendo otro camino. Así que si tenés ojos y si tenés vista, FUSAVI te acompaña a que la sigas teniendo, ¿no? Sí, señor. Doctor Casón, bueno, ha sido muy amable, un placer tenerlo en domingo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Adiós. Un gran cariño a su niño interior, a su niño interior. Gracias. Que siga muy bien. El doctor Pablo Casón, médico oftalmólogo de la Universidad de Buenos Aires, fellowship en retina y vítreo. Trabajó, como dijo, durante 2 años con el doctor Dodds, el fundador de FUSAVI, especialista en retina clínica y quirúrgica y en oncología ocular. Y tratamos este tema de la retinopatía diabética, prevención, diagnóstico y tratamiento. Tener vista y no tenerla es un cambio enorme en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. Y es diferente. Uno se pone de mal humor, la familia no entiende que no ve. Es un ruido en la comunicación vital. Así que bueno, FUSAVI ahí nos va a acompañar de una manera eficaz, eficiente, con conocimiento, ¿sí? Con profesionales, para que tu vida sea más amorosa. Porque al fin y al cabo es para tener más amor, ¿no? Y no enojarte tanto cuando no ves. Y el otro te dice, pero ¿no ves ahí? No veo. No veo. fusavi.org.ar es la página de la fundación. Bueno, nos vamos a la pausa. Faltan